de Buenos Aires. Formó parte de comunidades educativas durante muchos años. En la actualidad se dedica al acompañamiento personal, institucional, grupal, entre otras cosas. Y también, desde hace algunos años, está investigando sobre la violencia en diferentes formas, sostenida por sistemas sociales y eclesiales. Le apasiona compartir la vivencia del Dios que Jesús nos muestra, liberador y encarnado. Estela, gracias. Bueno, muy buenas tardes, buenas tardecitas, noches a cada uno y cada una. Hay muchas caras conocidas, así que un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien, vamos a hacer, les compartí a Ana que lo llamamos más bien conversatorio. ¿Por qué? Porque yo voy a compartir algunas, no sé, reflexiones, sentimientos, cuestiones, pero también vamos a tener algún espacio para escucharnos entre nosotras, entre nosotros, y para que haya como un círculo de sentires y de resonancias, ¿no? ¿Cuál es mi experiencia? ¿Qué mueve esto en mí? En principio vamos a comenzar con una presentación. Vamos a ver, porque nunca sé para dónde va. Ahí está. Este es como lo que hemos pensado, lo que habíamos pensado que cómo podía llamarse este espacio, ¿no? La cuarentena como oportunidad para comprometernos como comunidad en la construcción del tejido social, ¿no? Cuarentena que ya no es más cuarentena, ya se hizo aislamiento social bastante largo, ¿no? Pero en principio vamos a detenernos en algunas de estas palabras, ¿no? La cuarentena o el aislamiento, o como lo llamemos, es algo que nos ha tomado, esto ya lo hemos escuchado, ya hay quienes están haciendo análisis de este tiempo. Recién conversábamos que todavía no tenemos distancia vivencial e histórica como para poder percibir qué significa esto a nivel mundial, ¿no? Pero sí que hay un espacio, una configuración cotidiana que ha cambiado. Y después de haber pasado por un primer tiempo de no entender bien qué pasaba o de tratar de adaptarnos, pasamos por otro tiempo de creer que ya en agosto, septiembre volvíamos a lo cotidiano, y ahora lo que está resonando es la normalidad como la conocíamos no va a volver, ¿no? Más allá de esto, este tiempo ha sido un tiempo difícil, duro, para algunas familias y contextos más que otros, y también una oportunidad de casa hacia adentro, de nuestras casas hacia afuera, de redes, de aprender a encontrarnos de otra manera. Y para mí una de las cosas más fuertes, que el otro día también compartíamos con un grupo, es esta necesidad vital de encontrarnos, ¿no? Es tan fuerte que buscamos formas diferentes. Y es una oportunidad para poder construirnos como comunidad, para poder mirar no solamente qué me pasa a mí o cómo sobrevivo en este contexto con mi núcleo más cercano, sino como comunidad más extendida. Justamente porque nos toma a todo el mundo. O sea, parecía que Europa ya estaba saliendo en este verano y ahora hay rebrotes, hay países, o sea, ha tocado el contexto internacional de una manera impensable. Y esta comunidad, entonces, como comunidad extendida, esta comunidad que está en continua construcción,
Y en esta construcción donde no hay hechos fortuitos, no hay azares, sino que esta construcción que a veces es desigual, que a veces es compleja, estos vínculos y entramados sociales que se configuran a nivel mundial y que van tejiendo, van produciendo un tejido social. Y el desafío es dónde queremos ubicarnos, dónde decido ubicarme en este tejido social, ¿no? Dónde decido ubicarme no solamente para salvarme y salvar a los míos, que eso por supuesto que es nuestro compromiso, ¿no? Sino en esto que se va extendiendo, qué impacto en esta red, en este tejido social tiene, ¿no? Qué hilos vamos moviendo que van más allá de regalar un paquete de arroz, sino el impacto sostenido en esto que hemos visto, ¿no? Quédate en casa, y yo me acuerdo que en una ocasión en la comunidad nosotras también hicimos un montón de fotos de quédate en casa, y bueno, nuestra realidad es bastante cuidada porque nuestra comunidad está en un pueblo que se cerró enseguida, se protegió, enseguida se dieron todos los cuidados, pero cuánta gente que no tiene una casa en la que quedarse, ¿no? Entonces hay como se van entrelazando muchos hilos complejos en esta realidad. Entonces la invitación es como a ir tomando algunos de estos hilos y viendo qué hilos siento yo que se van moviendo en mí, qué invitación voy sintiendo, qué hilos me siento invitado a tomar para seguir tejiendo este tejido compartido, ¿no? Del cual nadie está exento o exenta. Y les quiero compartir algo que apareció por ahí en Facebook, no sé qué nivel de científico tiene, pero más allá de eso a mí me hizo dar vueltas bastantes cosas, ¿no? Como reflexionar en este tiempo, y posiblemente ustedes lo han leído, ¿no? Dicen que le preguntaron, un estudiante le preguntó a la antropóloga Margaret Mead, saben que es una antropóloga muy conocida, ¿cuál consideraba ella que era el primer signo de civilización en una cultura? Y vieron que durante mucho tiempo se dijo, bueno, cuando se encuentran vasijas, cuando se encuentran rastros de arte, cuando se encuentran algo de simbolismo, es que una cultura, es que una civilización encontró la cultura, ¿no? Y ella, sin embargo, dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua era un fémur que se había roto y luego sanado. Entonces explicó que en el reino animal, donde no hay, entre los animales no hay, son buenos o malos, es la supervivencia cruda, ¿no? Si alguien se rompe una pierna, el resto de la manada o el resto del grupo lo dejan, o si alguien nace frágil o débil, hasta la misma madre lo deja que muera, porque es un peso para el grupo y no pueden sobrevivir, ¿no? Porque no pueden huir del peligro, no pueden ir al río a tomar agua, no pueden buscar comida, y hace que otros animales predadores busquen a este grupo. Entonces ningún animal puede sobrevivir con una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso sane. El fémur roto que se ha curado es evidencia de que alguien, un otro, una otra, una alteridad, se ha tomado el tiempo para quedarse con quien se cayó. Ha vendado la herida, le ha llevado a un lugar seguro y le ha ayudado a recuperarse. Margaret Mead, dijo que ayudar a alguien más en las dificultades es el punto donde comienza la civilización. Y es interesante porque es verdad que los símbolos y el arte, ¿no? Pero a mí me resultó fuerte esto, ¿no? Este paso en la evolución de esta capacidad de mirar no solamente por mi propia supervivencia, sino esta capacidad de cuidado
hacia un otro, de cuidarnos mutuamente. Y me resuena mucho a esto que Jesús nos deja en el Evangelio. Cuando hablamos del reino o reinado de Dios, a nosotros nos suena un poco lejano, porque claro, en nuestra cultura no tenemos reyes y reinas, entonces nos parece que eso suena a castillos, y bueno, ¿qué entendemos por reinado de Dios, no? Hasta que, bueno, leyendo un poco más, investigando, ¿qué es el reinado de Dios, no? Es esto, que Jesús haya querido ser solidario con la humanidad, con el dolor, haya querido vivir en medio nuestro y nos haya dejado este regalo. Juan, que es el evangelista, que es más fino, más sutil, que se tomó más tiempo para escribir el texto, dicen que es como el teólogo, ¿no? Que no solo narra a una comunidad concreta para resolver cierta situación, sino que es el que profundiza e integra y recrea los textos, da en estos últimos capítulos de su Evangelio como este regalo que Jesús nos deja, sabiendo que iba a morir como consecuencia de la vida, es decir, a Jesús muere como consecuencia de sus opciones de vida, ¿no? De haber. Y a mí, leyendo esto de esta anécdota de Margaret Smith, me venía esto, ¿no? De estas palabras de Juan, les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Esto es en el contexto de la última cena, ¿no? De agacharse y lavar los pies, donde eso era tarea de los esclavos, ¿no? Entonces que el maestro hiciera eso para ellos era escandaloso. Y cuando él da estas palabras finales que dicen que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros para que el mundo crea. Esto es muy fuerte, y es muy fuerte para los judíos de la época, porque la fe, para un judío de ese tiempo, que es a quien entendía lo que significaba, ¿no? Es casi como que se canonice a alguien en la plaza de San Pedro, ¿no? El creer era algo que tenía mucha potencia, ¿no? Entonces, que todos sean uno, pareciera que el reino es esto, ¿no? Este sueño de Jesús, de que no haya nadie que oprima a otro, de que no haya nadie que le falte a otro. O sea, esto de sean hermanos no es solamente una novela, sino que es una realidad a tal punto que Jesús da la vida por esto. Entonces, desde estos dos lugares, ¿qué entendemos cuando nosotros hablamos de comunidad? En todo el Evangelio Jesús nos va contando un poco de qué se trata esto de ser comunidad. De hecho, iglesia, la palabra iglesia es eclesia, asamblea reunida, el grupo de creyentes que se reúnen, que se congregan y que se ayudan entre sí. Y para la cultura de Jesús, en una cultura como era la judía, que era tribal, donde la pertenencia era algo muy fuerte, esto resuena de una manera muy, muy intensa. Y cuando hablamos de comunidad o de pertenencia, este es el contexto en el que habla Jesús. Este es el contexto socio-religioso del tiempo de Jesús. En el centro estaba el buen judío, el que se consideraba como el buen judío. Fíjense que es un círculo muy, muy pequeño. Si nosotros recorremos desde esta clave muchas lecturas del Evangelio, vemos que el escándalo que Jesús hacía era justamente por esto, porque hacía cosas que salían de este círculo de lo que se consideraba un buen judío. Era puro de cuerpo, y vemos aquí debajo, hay algunas categorías que para los judíos eran fundantes, que es la pureza y la impureza, el cumplimiento de la ley y la fe. Por eso cuando Jesús a alguien le dice, hombre de poca fe o mujer, tu fe te ha salvado, tiene tanta fuerza, ¿no?
La pureza del cuerpo, y nos vamos hacia arriba. Desde ese lugar el único que podía considerarse puro era el varón adulto, porque la mujer, al menstruar, la sangre para ellos era algo impuro. Entonces la mujer al menstruar era considerada impura, y es como es una realidad física que no se puede sustraer a esto permanentemente, por eso había tantos ritos de purificación. Los endemoniados, que posiblemente eran personas no endemoniadas sino con enfermedades mentales, los ciegos, leprosos, sordomudos, paralíticos y enfermos en general. O sea, todo mal del cuerpo se consideraba como una herencia de impureza y de pecado de sus padres. Como era una visión social tan tribal, asociada a lo religioso, o sea, los clanes transmitían su legado de un clan a otro. Y de todos estos, los más impuros eran los leprosos. Eran como aquello que no había forma de sacarse la impureza que producían, ¿no? Por eso es tan fuerte la sanación de Jesús a los leprosos y que Jesús se acerque y permita que se acerquen a Él. Eso producía un escándalo tremendo porque hacía que Jesús sea impuro y eso era impensable para ellos. Y además del varón adulto, ¿por qué el varón adulto? Porque era el que sabía leer. Y al saber leer conocía la ley y la podía cumplir. Entonces los niños eran considerados también, no estaban considerados en ese círculo. De esta forma, cuando Jesús dice, dejen que los niños se acerquen a mí, les da el lugar a los niños de permitir que se acerquen a Él. No era solamente que los discípulos los separan porque están molestando, sino porque no eran considerados dignos de ser ni siquiera vistos. Y las prostitutas, por toda su actividad, por eso dicen que muchas de las mujeres, sea en la tradición ha quedado que el Evangelio nombra como prostitutas y muchas no eran. María Magdalena no era prostituta. Tenía posiblemente alguna enfermedad de tipo neurológica o psiquiátrica, pero no porque fuera prostituta. Otras sí, dependía. Aquellos que conocen y cumplen la ley, por eso se habla tanto de los publicanos, los pecadores, los analfabetos, los paganos, ahí está. Imagínense que Jesús hable con la mujer samaritana, era considerada pagana y mujer, o sea, doblemente traspasando y quebrantando la ley. En el relato del anuncio a los pastores, que dice que a los pastores fue a los primeros que se les anuncia que ha nacido el Salvador, eso era totalmente impensable, porque los pastores eran analfabetos y eran considerados como si hoy en día dijéramos las pandillas de barrios marginales, es decir, era impensable que se les manifieste a los pastores, porque no sabían leer ni escribir y por lo tanto no cumplían la ley. Además de los leprosos en este ámbito, eran los últimos de los últimos. Entonces, la potencia que tiene el relato evangélico al decir que se le fue, que a los pastores fue a los primeros a los que se le anuncia la llegada del Salvador, es mucho más que los pesebres que hacemos en nuestras capillas, en el colegio, que les ponemos el ponchito a los niños y los villancicos. Y después la pureza de raza, que son los romanos por ser pueblo opresor y paganos, los samaritanos porque según ellos adoraban a Dios en una montaña y no en el templo, y cualquier extranjero. Por eso aparece tanto esto de los extranjeros, y Lucas es el que más toma esta figura porque es el que abre, el que quiere expresar que el mensaje es para todos, no solamente para algunos judíos que se salvan, ¿no? Y fíjense que si nosotros miramos, leemos el Evangelio, los 4 evangelistas, ¿no? Cada evangelio está destinado a públicos diferentes, pero si leemos los 4 evangelios, sobre todo los 3, Marcos, Mateo y Lucas, ya digo, Juan es el que era más fino.
nosotros vemos que lo que Jesús hacía continuamente era ubicarse en este margen externo. Jesús no se ubicaba en el centro, en el círculo del buen judío. Por eso lo critican continuamente de que no cumple la ley, que no respeta el sábado, de que cura en sábado, que entra a casa de publicanos y pecadores, que no hace las purificaciones, porque tenían muchísimos ritos de purificación, que habla con las mujeres. Tremendamente escandaloso es el pasaje donde Jesús, la mujer con hemorragias lo toca, porque una mujer nunca tocaba a un varón en público, mucho menos cuando estaba con hemorragia. Y junto con esto está la curación de la hija de Jairo, ¿no? También, él va a la casa de uno que no es de los suyos, y tampoco se tocaban los cuerpos muertos, porque los muertos se consideraban también impuros, porque ellos creían que la sangre se había escapado de su cuerpo. Entonces, muchos textos vemos que lo que Jesús hace es encontrarse con quienes están en esta zona amarilla, podríamos decir. Y es por esto que cada vez el círculo se va como cercando a través, alrededor de él, y lo van arrinconando, y es por esto que lo matan. O sea, no es que Dios quiso que su hijo haga como una escena en la cruz. No, Jesús muere como consecuencia de haberse ubicado en el margen. Y al Jesús ubicarse en el margen, quedan todos incluidos. O sea, si Jesús está en este margen, todos los que están incluidos en esta mesa del banquete del reino al que somos todos y todas llamados. Entonces, ¿qué es el reino? Muchos creían que el reino era, bueno, ahora nos oprimen los romanos, este Mesías va a venir y ahora vamos a ser nosotros quienes vamos a oprimir a otros y vamos a tener esta fuerza del emperador romano. Y todo el Evangelio Jesús se la pasa diciendo: no entendieron nada, no es eso, tanto tiempo conmigo y no entienden, tantas veces les dije esto y no entienden. Y es la gran crisis de Judas Iscariote. Judas Iscariote, que pasó a la historia como el gran traidor, y pobre, ese era el que menos entendía, ¿no? Él lo que era un gran idealista que se desilusionó y que verdaderamente creía que Jesús había traicionado el deseo y la salvación del pueblo judío. Bien, desde este lugar es de donde Jesús invita a construir comunidad, desde el margen. Esto que el Papa dice hoy en día, ir a las periferias existenciales, reales, a todas las periferias. Desde este lugar es que Jesús busca estos hilos para tejer este sueño del Padre, ¿no? Desde estos lugares, en este lugar, Él se ubica en este margen para invitarnos a soñar con que otro mundo es posible y que hay estructuras que naturalizamos, pero que no son naturales. O sea, que no es lo natural que haya quienes estén en estas situaciones, en estos márgenes. Vamos a hacer ahora una pausa, un momento de silencio, no muy largo, para poder percibir qué me está pasando, qué pasa en mí, qué sucede en mí. No tanto si pienso, si no pienso, si estoy de acuerdo, eso también puede ser, ¿no? Pero qué se mueve en mí al ver esta imagen, al escuchar esto, ¿no? Lo que sea, y lo que sea que se mueva en mí va a estar bien, porque es lo que se me regala como movimiento interno. Recordemos que San Ignacio dice que las mociones, cuando hay mociones es porque nos permitimos tocar, ¿no? Cuando no me pasa nada, él dice ahí hay que tener cuidado. Pero que se mueva en mí o por rechazo, por disgusto o por lo que sea, que se produzca sin juzgar. Hoy me doy un espacio para poder percibir esto que se moviliza en mí.
Y si deseo, hasta donde la confianza me dé, puedo escribir en el chat, compartiendo con todo el grupo. Puede ser una palabra, algo que refleje una imagen, no sé, qué resonancias, qué resuena. Resonancia viene de sonido, ¿no? Pero es que hace eco en mí, que me queda ahí como vibrando o haciendo eco. Y la invitación es a compartirlo en el chat, a ponerlo en una palabra, para que podamos ir viendo y recibiendo y enriqueciéndonos con los movimientos de cada uno y cada una. Bien, ahí vamos compartiendo, acompañar, seguir soñando con la mesa para todos y todas. No vamos a leer todos, pero sí algunos. Compromiso, estar en el mismo mar, desafíos, como mi padre y yo somos uno. Ser semilla, apertura. Jesús nos quiere y acompaña a todos, empatía. Esperanza. Ser compasivo. Tristeza por todos los que fueron ignorados y apartados, por ser impuros, por estar fuera del círculo. Encuentro. Solidaridad, ir más allá. Salida. Fe. Mirada atenta. Bueno, y con esto que vamos compartiendo, amor que no tiene límites, dejamos que siga resonando y vamos el modo de Jesús y vamos a dar un paso más. Si les parece, esperanza. Bien, este era el contexto sociocultural, religioso del tiempo de Jesús. Ahora, esta imagen que conocemos tanto, ¿no? De Robert Powell, o Baden-Powell, que murió Zeffirelli hace un tiempo, ¿no? En el contexto actual, ¿no? El contexto en el que Jesús vivía, él iba con estos que quedaban fuera y en el margen, ¿no? En nuestro contexto, ¿cómo sería hoy la encarnación? ¿Cómo es hoy la encarnación de Jesús en medio de estas situaciones, ¿no? Y acá hay una imagen que conocemos, del Michelangelo, un regalo de arte universal de la Capilla Sixtina.
que representa la creación, propio de una época, de un contexto donde había representaciones, porque necesitamos tener imágenes icónicas para poder percibir a Dios de una manera. La cuestión es que son imágenes, intentos de representarlo, y cada etapa tiene la suya, ¿no? Quizá podemos decir que también esta puede ser un intento de representar a Dios y la creación. Y nos quedamos observando, contemplando la imagen y percibiendo qué me produce, qué produce en mí. Y damos un paso más y compartimos esta bella imagen del Michelangelo también de la Piedad. Quienes alguna vez han estado o hemos estado en la Capilla Sixtina, todo lo que una piedra puede transmitir, ¿no? de serenidad, de lo que sea que a mí me transmitan. Y registro qué me transmite, qué me produce contemplar esta imagen de María con su hijo muerto en los brazos. ¿Y qué me produce esta imagen? ¿Qué sensaciones, movimientos hay en mí con esta imagen de María con un migrante ahogado en el Mediterráneo? ¿Quiénes serán estos que sostiene hoy esta Pietà en sus brazos? ¿Qué rostro puedo o siento que necesito ponerle a este espacio vacío? Y voy dejando que aquello que se moviliza en mí, sin juzgarlo, dándome permiso para recibir lo que se mueve, aunque esto sea no quiero ver esto, o me choca o me mueve, lo que sea, no quiero poner palabras para no condicionar, pero lo que sea que se moviliza en mí lo recibo. Y acá tenemos esta bella obra de arte que es como tradicionalmente hemos o estamos acostumbrados, o muy cercana a los que tradicionalmente estamos acostumbradas o acostumbrados a ver como Jesús en la cruz. Y nuevamente, ¿qué me produce?
cómo estarían aquellos que están crucificados con Él? Y este Jesús resucitado que le dice a Magdalena, no me toques porque debo ir a mi Padre. También hemos tenido un poco esta mirada de un Cristo resucitado, a veces más parecida a un triunfo de un emperador que a un triunfo desde la encarnación, ¿no? Este triunfo que es desde abajo, desde el abajamiento. ¿Cuáles son las resurrecciones que se encarnan hoy? Aparece en medio de estas situaciones esta construcción de comunidad y de muerte y resurrección. En el contexto de Jesús, aquellos que estaban al margen eran los publicanos, los pecadores, la samaritana, los romanos. Y en nuestro contexto, ¿a quiénes escribiría en esos márgenes, ¿no? ¿A quiénes pondría en el centro? ¿A quiénes pondría en el margen? ¿Cómo es? Jesús conocía muy bien el contexto en el que él estaba. Él era parte de ese pueblo, con una situación de algún modo privilegiada, porque su padre era artesano, era de una familia de artesanos. La túnica que él tiene cuando lo desgarran era de una sola pieza y esa era muy costosa porque era un hilado único, o sea que se la habrán regalado, no sabemos. Pero él eligió dónde ir o desde qué lugar ir y desde ahí incluir. ¿Qué conozco del contexto? ¿Dónde me sitúo? ¿Qué decimos y hacemos? En Jesús en el Evangelio vemos todo el tiempo sus gestos, sus palabras, sus acciones construían la comunidad, construían lo que se llamaba el grupo jesuánico, las primeras comunidades, el movimiento. ¿A favor de quién? Hoy, aquí, ahora, ¿dónde estoy? Para poder recorrer mi propia experiencia. Es decir, si realmente conozco el contexto. No conozco de conocimiento académico. En la Biblia conocer significa tener contacto, significa tener relación. Cuando María dice, ¿cómo puede ser esto si no conozco varón? Es si no tuve intimidad, una intimidad tan íntima como es una relación, ¿no? Si no conozco varón, si conozco nuestro contexto desde esta vinculación, desde que esto me importa. Bien, nos vamos a regalar ahora un tiempo para poder contactar con lo que resuena, con el sonido que se expande
¿Qué hay en mí? ¿Qué se está moviendo? ¿Qué está resonando en mí? No es sacar grandes conclusiones, sino simplemente compartir esta resonancia. Y le vamos a pedir a Laura que nos va a mandar a compartir en grupos. Ustedes van a ver que les va a aparecer un mensaje y las van a mandar al grupo y ustedes acceden, ingresan a ese grupo y cuando les diga que ya falta poco tiempo, volvemos al grupo grande. ¿Qué hacemos en el grupo? Compartir estas resonancias. Si no se conocen, porque va a ser aleatorio, quizás son todas de un mismo lugar y se conocen, quizás no se conocen, se presentan y sobre todo poder compartir esto, qué resuena en mí, ¿no? ¿Cómo me quedo después de esto que hemos compartido juntas, juntos? Van a ser más o menos 10 minutos, unos 8 minutos y después les va a dar un tiempo para regresar. ¿Estamos, Laura, listas? Un momentito. Sí, ahí está armando la logística. Si la conexión les da y pueden, cuando vayan al grupo les sugerimos que pongan la cámara, así se pueden ver sus caras. Ya va a aparecer. Laura, me salí de un grupo al que fui porque había... Sí, no, lo puse mal, un momentito. No hay problema. A Claudia te quiero igual, pero nos Pasa que vamos a dejar. Yo salgo solita. Volvimos, regresamos todas, todos. Bueno, si alguien, algunas personas, no todos o todas, porque somos muchos, pero si alguna quiere compartir en el micrófono, no lo que dijo la otra que diga ella lo que quiera, sino qué me pasó a mí, o qué me está habitando en este momento, ¿no? Levanta la manito así, y Laura o Ana le dan el micrófono, o ustedes se desbloquean o ponen la otra manito. Laura, si querés vos podés ir dando la palabra si es que alguien la toma. Bueno. Si no pueden desbloquear sus micrófonos. Bueno. Desde los mismos... Algunas cosas aparecían acá en el chat.
Bueno, ¿alguien quiere contar? Si no, hacemos esta palabra y le pasamos la palabra aleatoria. A veces los silencios son muy elocuentes. Algunos ya me hicieron cara como diciendo te mato. Ahí acá en el chat estamos todos incluidos en la unidad de Jesús. Bueno, yo les cuento lo que se me mueve a mí si quieren, no sé. Esto es algo que yo hace tiempo que estoy reflexionándolo sola, con otros, con otras, ¿no? Que estamos dando vueltas con él. Y la verdad que cada vez que vuelvo a compartirlo, vuelvo a sentir una movilización interna fuerte, ¿no? Como que para mí no es una cuestión de ideas, ¿no? Sino cobra cada vez más fuerza, más sentido la encarnación, lo que Jesús comparte, ¿no? Y no sé, hay algo como que me hace cosquilla en los pies y me arda el corazón de necesidad de, bueno, un pasito más, ¿no? Como que me siento tan frágil ante tanto y a la vez tan soñando con otro mundo posible, ¿no? Con él, no sé, esto es lo que a mí se me está moviendo ahora quizá desde otro lugar, ¿no? Porque nunca es igual. Sí, bueno, yo cortito, ¿no? Lo que quiero decir es que me trajo toda la reflexión como muchísima incertidumbre, porque de repente ver el círculo ese de la vida, del tiempo de Jesús, por muchas razones, muchos nos formamos como creyéndonos ese judío perfecto o ese cristiano perfecto, y la verdad que da para planteárselo todo el tiempo. Me quedé mucho con quienes hoy serían los cercanos a Jesús. Estamos acostumbrados a juzgar, somos un poco dueños de... Y bueno, y Jesús también estuvo con publicanos, estuvo en la casa de Saqueo, ¿no? Es como que en eso es como para estar alerta, y también me quedé resonando en cómo las citas o pedazos del Evangelio totalmente sabidos, verlos desde otro contexto, ¿no? La verdad que me voy bastante movilizada, como compartí en el grupo, entendiendo poco, o sea, conociendo mucho, pero entendiendo poco. Igual muchísimas gracias porque está bueno, sobre todo en este contexto, así que muchas gracias. Gracias, Sofía. Bueno, digo algo muy así, Ceci, cortito, Estela. ¿cómo estás? Voy a aguantarme porque yo lloro, pero a mí este tema, lo que siento ahora que me está explotando el corazón y me moviliza mucho, me invita a seguir comprometiéndome más. Yo hace un tiempo que vengo ya, digo, a todos no podemos ayudar, ¿no? Entonces, es la invitación a ayudar en lo concreto, por ahí no a todos, sino lamentablemente a algunos. Pero en lo concreto, yo siento que hay que
que hay que ser concreto porque la vida de las personas necesitan eso. Y no es solo un paquete de arroz. Entonces, y en eso estoy, ¿no? Y me parece que nosotros en el cole, en los distintos colegios que estamos, somos puente, ¿no? Para unir distintas realidades. Bueno, hoy justo con Gaby tuvimos un encuentro con unas voluntarias que trabajan con migrantes, y una de ellas dijo, ¿no? El que la gente se libere de los prejuicios para poder encontrarse con el otro, ¿no? Y bueno, y se me vino todo eso, ¿no? Que son sentimientos, por ahí me vienen sentimientos de alegría, de esperanza, de fe, de alegrarme, porque sé que lo encuentro ahí a Jesús y que estoy con Jesús, ¿no? Y también se me vienen desesperación porque querés ayudar a todo el mundo y no se puede, ¿no? Entonces como esos sentimientos encontrados también. Y gracias, ¿no? Y también digo, qué lindo poder estar Jesús María, donde te abre tantas puertas, ¿no? O todas, bueno, acá estamos porque estamos Jesús María, pero que te abre tantas puertas para poder encontrarte con ese Jesús, ¿no? Que está en el otro. Bien, gracias. Celina. Hola Estela. Hola Celina, ¿cómo estás? Bien. Yo como compartía en el grupo recién, de todas las imágenes, había una imagen como chiquita, escondidita, a un costadito, que se me hizo muy fuerte, que era una mano de un crucificado con una mano también clavada, ¿no? Sobre ella. Y se me hizo como una invitación a un compromiso más fuerte del que estamos haciendo, un compromiso como hacernos carne con el crucificado. De todas las imágenes, esas me pareció me llamó mucho la atención. Bueno, eso, no más. Muchas gracias. Victoria. Hola, ¿qué tal? También cortito, buenas noches. Buenas noches. También me quedé con esta resonancia, como decía, ¿no? Lo que me resuena es ir más allá. Yo contaba en mi grupo que tengo 3 hijos, que vamos a llevar mantas, tejimos cuadraditos, hacemos tortas para el barrio Rodrigo Bueno, pero dar un paso más y me quedé, me llega mucho el tema, no solo como educadora, sino como mamá, cómo transmitirle eso a mis hijos, cómo tratar de que no quede solo en hacer una torta, que no está mal hacer una torta, por supuesto que está buenísimo, pero no sé si se me entiende, cómo dar un paso más y cómo, o sea, yo a veces los veo a mis hijos que se quejan quizás de cosas que está bien que se quejen y que expresen, pero a veces pienso, uy, no se dan una idea de las otras realidades que existen y eso a veces me preocupa, ¿no? Pero me preocupa y me planteo yo como mamá decir, bueno, ¿cómo hacer que le llegue este mensaje, ¿no? Porque no llega por ósmosis, entonces decir, cómo transmitírselos y que salgan a veces de esos lugares. Así que bueno, eso, nada más. Bueno, muchas gracias. Bueno, no veo ninguna mano más, no sé si es que yo no la estoy viendo o... Bueno, nada, simplemente ya estoy como los chicos diciendo nada. Muchas gracias por este espacio, por poder seguir, no sé, me viene en este momento esto de los discípulos de Emaús, ¿no? No ardía nuestro corazón, y un poco lo que decíamos, ¿no? Yo les decía, no es solamente un paquete de arroz, también es
voy a hacer todo esto, ¿no? Pero desde qué lugar lo hacemos, ¿no? Y permitir que arda nuestro corazón al estar con Él en el camino. Así que, bueno, de mi parte nada más, muchas gracias y a seguir andando. Bueno, muchas gracias a vos, Estela, por acompañarnos. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado, por haber formado parte de este ciclo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y bueno, muchas gracias también a los que formaron parte, a los que acompañaron el ciclo, a los otros 2 ciclos. Y bueno, los esperamos en otra oportunidad que nos vuelva a encontrar de la misma forma, ¿no? Ojalá que haya otras oportunidades que nos vuelvan a reunir así. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Si quieren abrir los micrófonos y nos saludamos, no sé. Gracias. Estela, muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias por venir. Hola, Ceci, chao, Ceci. Muy lindo. Hola, chao. Cuídense mucho, por favor. Hola, Tere. Chao. Cuídense. Ahí está, Tere, ¿cómo estás? Cuídense. Chao. Muchas gracias. Chao, Anita. Gracias. Chao. Adiós. Chao, muchas gracias.